En diciembre va a haber el campamento de jóvenes. Lo hacen en Puerto Vallarta. Hay que estarnos preparando por si queremos mandar. Ya de 12, 13 años en adelante ya pueden ir. Estamos viendo la posibilidad de tener un vehículo para que sea el que los lleve, para no invertir tanto como en el transporte. Creo que tiene un costo de 1,200 y algo, pero vamos a procurar que a ver si Dios nos bendice con, no sé, a lo mejor con un descuento para que puedan los muchachos asistir, ¿verdad? E ir juntando la provisión desde ahorita para que sea de mucha bendición para ellos. Amén. Bueno, pues ¿quién está de gozo? Amén. Todos, ¿verdad? Hay una alabanza que me gusta mucho que dice que el gozo que tengo yo, Dios me lo dio, y como Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Amén. Amén. Y cuando es nadie. Amén, nada ni nadie. Bueno, pues hoy traigo como 500 citas para dar. ¿Están listos? No se crean, dispongan su corazón. Vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias, mi Dios Padre, por este día. Gracias, mi Dios Padre, porque estamos reunidos una vez más, Padre, porque ninguno estamos enfermos, Señor Padre, porque a nadie nos hace falta nada, porque tú nos has sustentado hasta el día de hoy, Señor, porque nos has cobijado, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú reveles tu palabra en nuestras vidas, Padre, que se haga una verdad en nuestras vidas y que caminemos conforme a ella, de tal manera que después de haberte escuchado nunca volvamos a ser los mismos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mandamos un saludo a todas las personas que nos ven a través de nuestra página. Les enviamos bendiciones y estamos para servirles. Y el tema de hoy se llama Mente de Rey, Corazón de Sacerdote. Hemos escuchado mucho acerca de la mentalidad del reino. ¿Quién me puede o quién se acuerda de qué características tiene una persona que piensa como rey? Pues que tiene identidad primeramente, que tiene identidad y que pues sabe que debe comportarse como un rey. Así es. ¿Qué más? Ir de victoria en victoria. Ir de victoria en victoria, tener identidad, saber que tenemos que comportarnos como reyes. Ser sabio. ¿Ser qué? Ser sabio. Ok. ¿Qué más? Estar tranquilos porque sabemos que todo va a tener Nunca hemos visto un rey preocupado, ¿verdad? Porque él confía. ¿Pero en quién confía? ¿En su reino? ¿O en sus propias fuerzas? ¿En quién confía? En Dios, ¿verdad? Confía en el reino que lo respalda. Amén. Bueno, pues Dios puso en mi corazón que hemos visto mucho que es un rey. Sabemos que somos hijos de Dios, hijos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Si Jesucristo tiene el poder para sanar, yo también lo tengo. Amén. Amén. No porque yo sea muy bueno o que sea algo que yo haya adquirido por mí mismo, por mí misma, sino porque a Él le plació entregármelo. Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos que su sacrificio fue suficiente para darnos la potestad, dice Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de un rey y eso nos encanta, ¿verdad? Llegaron aquellos 70 que Jesús envió y le dijeron: Señor Jesús, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? Y venían bien contentos. Y a todos nos gusta servir en el reino y ver la gloria y ver milagros y ver que nos sucedan cosas
del reino día con día, que nos sucedan cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero les dijo Jesús, calmados, tranquilos, no se me aceleren, no se gocen de que los demonios se sujetan en mi nombre, más bien gócense de que su nombre está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Eso es lo que de verdad nos debe de importar, que nuestro nombre sigue ahí escrito en el libro de la vida. Pero yo te voy a hablar de algo muy importante. Dice la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis 1, del 5 al 6. Mente de rey, corazón de sacerdote. Apocalipsis capítulo 1, del 5 al 6. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice algo muy importante en el 5, dice, el primogénito de los muertos y el soberano ¿de qué? De los reyes de la tierra. Él es tu soberano, Él es mi soberano. Amén. Amén. Dice, nos lavó, porque tú no podías ser sacerdote sin que estuvieras purificado. Dice, y nos hizo ahora sí reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El reino o la mentalidad de reino funciona solo si tú tienes un corazón de sacerdote. Muchas veces queremos reinar, pero si no sabemos cómo hacerlo, vamos a lastimar o vamos a ejercer un autoritarismo, no una autoridad. Amén. Amén. Por eso es que muchas veces hay problemas y situaciones en nuestra vida. Y yo te he enseñado aquí que tú no puedes ejercer una autoridad si no te sometes bajo una autoridad. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Yo quiero echar fuera demonios, pero ayer me tomé 3 cervezas. Y no que el poder de Dios no se manifieste, o que estés condenado, que sea un pecado. Pero tú dime, si en ese rato se presenta alguna persona y tú estás ebrio, ¿vas a tener el discernimiento espiritual para saber qué está operando? Dios es un Dios de orden. Te voy a decir qué significa sacerdote. Es ataviar, ministrar, consagrar y ejercer el ministerio. ¿Se recuerda que en la semana yo les estuve hablando en los mensajes de audio de qué les estuve hablando? ¿Los escucharon? ¿Acerca de qué era el tema? De la consagración. De cómo es importante que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén consagrados a Dios. Vamos a Éxodo 28, del 1 al 3. Dios estableció un orden sacerdotal.
Cuando saca al pueblo de Egipto, dice, yo necesito que haya un orden, porque la gente andaba en desorden, andaban renegando, oprimían a Moisés, iban y le decían, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y Dios les mostró una ley, que eran los 10 mandamientos que le dio a Moisés, pero se las mostró para que ellos anduvieran en rectitud. Mas la gente no se somete a la ley, porque la gente siempre ha pensado que las reglas son para romperse. Tú le pones ley a alguien y esa ley le genera ira y hace todo lo contrario. Y el hombre por naturaleza, dice la palabra de Dios, que éramos hijos de ira o hijos de desobediencia, ¿verdad? La carne no se quiere someter, no se quiere sujetar a la palabra de Dios. A la carne le gusta hacer lo que la carne quiere. Pero Dios le dijo a Moisés, estamos en Éxodo 28:1. ¿Quién me lo quiere leer? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Hasta ahí. Si tú estudias el Éxodo, Levítico y Números, te vas a dar cuenta qué especificaciones tenían que tener esas vestiduras. Y te vas a dar cuenta cómo las fueron fabricando y qué especificaciones tenían. Pero vamos ahí mismo al capítulo 36, al versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh. Esa era una característica muy importante de un sacerdote. Si tú estudias cómo fue la consagración, ellos tuvieron que prepararse, tuvieron un tiempo que estar aparte, no tocar a su esposa, tuvieron que santificarse, se tuvo que ofrecer sacrificio de animalitos para que ellos pudieran purificarse y para que pudieran empezar a servir en el templo. Santidad no es otra cosa sino que ser apartado para Dios. Hay gente que nos dice, ¿tú no crees en los santos? Sí creo que Dios me santificó, me apartó para Él. Gracias a Dios, nosotros no tenemos que hacer todos estos sacrificios. Vamos a Hebreos 10. ¿Y saben por qué este sacerdocio tuvo que desaparecer? Vamos a Hebreos 10:11. Dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo, ¿cuántas? Muchas veces los mismos sacrificios que ¿qué? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Un sacrificio
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este sacerdocio era pues como hicimos la repartición y te tocó. Si mi hermano Jesús era descendiente de Aarón, él tenía que santificarse para seguir. Cuando su padre muriera, él tenía que continuar siendo sacerdote. Le gustara o no, fuera llamado o no. Y después su hijo, y después el nieto, y así sucesivamente. Pero había una cosa con los sacerdotes en ese tiempo. Ellos le tenían temor a Dios, pero no un temor reverente como el que tú y yo le tenemos. Le tenían temor por el propio pecado. Ellos tenían que ofrecer primero un sacrificio de ellos mismos que fuera agradable a Dios para ellos poder entrar en la presencia, porque ellos también eran imperfectos. Y sabes una cosa, ellos servían a Dios y hacían todo como mecanismo, como rutina. Aquí te llega el corderito, lo matas, lo destazas, aquí vas, en los atrios vas a hacer esto, en el lugar santo te metes a hacer esto y en el lugar santísimo haces lo otro. Y día tras día hacían, dice ahí la palabra, los mismos sacrificios, las mismas cosas. Pero ¿sabes algo? No conocían al Dios que servían. No lo conocían. Veían su gloria descender y lo escuchaban hablar. Pero aún un día le dijeron a Moisés: ¡Ey! No, que no hable con nosotros. No queremos hablar nosotros con él. No sea que nos vayamos a morir. Que hable contigo. Jesús tuvo que venir y ofrecerse ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y para? Siempre. Y ese sacerdocio, la sangre de Cristo lo cambió. Y ahora dijo: los voy a hacer reyes y sacerdotes para mi papá, para nuestro Dios. ¿A quién le gusta tener autoridad? ¿A quién le gusta tener el poder? Perdónenme lo que voy a decirles, pero a veces le damos un liderazgo a gente que no tiene sano su corazón y nos equivocamos. ¿Quieres conocer a una persona realmente como es? Dale un liderazgo y observa cómo trata a los demás. Dale un lugar de honor o de responsabilidad y ahí te vas a dar cuenta cómo tiene el corazón. ¿No te han tocado jefes que los suben y luego ya te ven bajito? O aún a veces cuando nos dan un grado de honor a nosotros, ya nos sentimos importantes. Yo les he dicho aquí, nosotros somos pastores por la voluntad de Dios. Y es un honor apapacharlos, cobijarlos, enseñarles. Pero solamente es un grado de responsabilidad. Tal vez cuando los han escuchado predicar han de decir: bueno, ¿por qué el hermano no le dice pastor a su pastora? ¿Por qué le dice Pati? ¿Verdad? Porque yo creo que entre nosotros hay esa familiaridad y esa confianza. Pero dentro de esa confianza ustedes saben honrar y ser honorables con quien les enseña. Por eso yo nunca les he dicho: ay no, a mí díganme así, al pastor díganle pastor. Porque yo creo que esas cosas van aquí, grabadas en el corazón. ¿Amén? Amén. Continuamos.
ahí mismo en Hebreos 3, 10:3, perdón. Pero estos sacrificios que se hace, que cada año pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por lo cual, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, fíjate lo que dice ahí Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso debe de tener un corazón de sacerdote. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Ya me cansé de hacer la mía. Haciendo mi voluntad, las cosas no me salieron bien. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que me enseñes a caminar contigo. Quiero que transformes mi corazón. Tú volviste a nacer en tu espíritu. Pero muchas veces, yo se los he dicho, la batalla está aquí, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en las decisiones que tomamos. Yo sé hacer el bien, pero a veces no lo hago. Pablo decía, porque el pecado que está en mi carne es el que no me deja. Pero si yo renuevo mi entendimiento de quién soy en Él, voy a poder lograrlo. La palabra nos da herramientas para hacerlo. Yo siempre les dejo de tarea, mediten, Romanos 8, la vida en el Espíritu. Mediten en eso. Pero a veces llega uno y nos hace algo, ¿y en qué estás meditando? En lo que te hizo. A mí me impacta Jesús cuando Él caminaba por las aldeas predicando y sanando, y dice, y tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. A veces no tienes compasión de la esposa, ni del esposo, de la hija, y le gritoneas. Y luego queremos hacer valer nuestros derechos. No, tú tienes la culpa, yo tengo la razón. ¿Ahí está operando el corazón de sacerdote? Pregunto. ¿Ahí qué está operando? Tu carnalidad. Tenemos que ser perfeccionados. Si tú solo usas la mente de rey o la mentalidad de rey, pero no el corazón de sacerdote, vas a cometer muchos errores y vas a lastimar a mucha gente. Se necesita ese cambio. Vamos a Ezequiel 36, 25.
A mí me impacta porque Jesús mismo le dice, hey, Padre, vine aquí a hacer lo que en el libro del rollo está escrito de mí. Hacer tu voluntad es lo que me agrada. Y lo que a ti también te agrada. Cuando un hijo tuyo hace lo que tú sabes que, lo que él sabe que te gusta, ¿te agrada o no te agrada tu hijo? Que sin decirle tú nada, él haga las cosas. A veces nos damos golpes de pecho. A veces nos pasamos a lo mejor ayunando y empiezas a ayunar y luego te enojas a medio ayuno y empiezas a echar sapos y culebras, ¿no? Pero estás ayunando. O a veces te pasas toda la noche orando y pidiéndole a Dios y al día siguiente maldices al primero que se te pasa por enfrente. Hacer la voluntad de Dios, no la mía. ¿Y cómo le puedo hacer? Conócelo. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento no lo conocían. Y te digo que no lo conocían porque ellos vieron las obras, los milagros, las señales, cómo Dios mandaba una plaga y la quitaba, cómo pasó el ángel de la muerte, cómo les abrió el mar, cómo les dio de comer esos 40 años, cómo no se les desgastó sus vestidos ni sus sandalias, no se les hincharon los pies, le pidieron carne, les dio carne, tenían sed, les abrió de la roca de la peña. Y aún así, no, dijeron que no hable con nosotros porque si no vamos a morir. Aún así. Pero aquí estamos tú y yo para conocer la voluntad de Dios. Y para hacer lo que ¿qué? Lo que le agrada. Dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros, sobre ustedes agua ¿qué? Limpia. Limpia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho antes que tenían que purificarse los sacerdotes? Dice, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Esto va a suceder o ya sucedió? Ya sucedió. El día en que tú le dices a Jesús, entra en mi vida, sé tú mi Señor. Ayer en la célula les decía yo, hay gente que quiere que Jesús sea su salvavidas, ni siquiera su salvador. Tiene un problema y es cuando va, ay Señor, por favor, te pido. Y te descoses hablando de lo que jamás le has dicho, ¿verdad? Pero cuando tienes un problema y Jesús es tu salvador, pero también lo invitas a tu corazón a entrar como un ¿qué? Como un Señor. Esas leyes o esos estatutos, esos preceptos de los que habla son su palabra. Dice, la voy a poner aquí en tu corazón. No te la puso en la mente, ¿verdad que no? ¿Sabes por qué no te la puso en la mente? Porque la mente cuestiona, razona, quiere encontrarle lógica a las cosas. Y el corazón siente y actúa. Pero cuando tenemos un corazón de piedra, actuamos lo malo, no lo bueno. Por eso era necesario que Él cambiara el corazón. Por eso era necesario que Él transformara eso, pero dice, no solamente te voy a dar un corazón nuevo, sino que voy a escribir mis palabras aquí en Él. Para que ahora, y mi espíritu, para que ahora andes tú
conforme a mi espíritu y conforme a mis palabras. Marido, ministra el corazón de Dios y deja que Él ministre tu corazón para que tu corazón esté sano y puedas ministrar el corazón de tu esposa. Ay, mujer. Oye, es que no me haces caso. Hace mucho que no me haces caso. Ay, ya vas a empezar. Oye, abrázame, tengo ganas de que me abraces. Ay, otra vez lo mismo. Oye, necesitamos platicar. Ay, no, qué flojera. ¿Cómo está tu mujer? Mírala. Si la ves con esa sonrisa, si la ves con esos ojos brillantes, es que quiere decir que tú estás ministrando el corazón de tu mujer. Si ves una mujer gritona que siempre está renegando y recalando con los niños, ten mucho cuidado, porque hay algo que no la está haciendo feliz. Si ves hijos oprimidos y atormentados, es porque la mamá se está desquitando con los hijos. Cuando alguien tiene frustración, ¿qué es lo que hace? Busca con quién desquitarse. Y es muy importante que estemos nosotros conectados con Dios. Si tu marido no conoce estas cosas, no te preocupes, déjate ministrar el corazón por tu marido, está en el cielo, que es Dios. Pero es necesario que nosotros sepamos cómo somos constituidos, quiénes somos en Dios, conocerlo. Si tú no conoces el sacerdote de sacerdotes, que es Jesucristo, no vas a poder actuar como un sacerdote. Y de nada vale que tengas mentalidad de reino. Esa mentalidad de reino no te va a funcionar. Esa mentalidad de reino no te va a servir para nada. Porque no vas a tener un corazón correcto. Y a mí tú me puedes decir, yo estoy bien, pero a Dios nadie lo engaña. Él sabe lo que estamos pensando. Dice su palabra en el Salmo 139, todavía no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Él lo sabe. Dios no quiere hijos convencidos, quiere hijos transformados. Jesús decía que se conviertan. Es necesario esa conversión para poder ejercer ese sacerdocio y ese linaje que Dios nos ha entregado. Oye, Él pagó hasta la última gota de su sangre por ti, por mí. Nadie te compró ni con oro ni con plata, nadie pagó tu rescate. Solamente Él, con su sangre. Y muchas veces pisoteamos ese sacrificio, que al cabo Jesús ya me perdonó. Y Él nos lava y nos deja limpiecitos y ahí vamos otra vez al oro. Y otra vez venimos, Señor, perdóname. ¿Verdad? Y Dios siempre te va a perdonar. Y una vez alguien me dijo, ¿pero qué? La palabra dice que el justo cae 7 veces y Dios lo levanta. Le digo, siempre te va a levantar, pero qué mejor sería no caer. ¿Verdad? Porque si no ya sería como el de ya te gustó. Su palabra dice, la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para enseñar, a fin de que todo hombre sea
perfecto. La palabra tiene el poder de perfeccionarnos, siempre y cuando nosotros así lo queramos. Amén. Vamos a Efesios 1:4. Tú no eres sacerdote del Antiguo Testamento para que vayas a Dios a decirle a las mismas cosas y hacer las mismas cosas diario. Si tú te fijas, adoramos a Dios con el corazón, con una alabanza diferente. Adoramos a Dios, le aplaudimos, le cantamos, le bailamos. Siempre estamos haciendo algo diferente para Él. Si tú quieres ver resultados diferentes, haz cosas diferentes. Deja de hacer las mismas cosas. Y luego entonces Efesios 1:4 dice que ¿quién nos escogió? Dice, según nos escogió en Él. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Yo te decía, en el Antiguo Testamento Dios escogió los sacerdotes y dijo, el pueblo de la tribu de Leví, ellos van a ser mis sacerdotes y me van a ministrar. Pero ahora dijo, tú, Mario, vas a ser mi sacerdote. Tú, Cuquita, vas a ser mi sacerdote. Tú, Armando, vas a ser mi sacerdote. Tú, Moni, vas a ser mi sacerdote. Y yo te he dicho aquí, santo es aquel que ha sido elegido por Dios y apartado para Dios. No es aquel que tú le rezabas, al que le pedías. La palabra de Dios no habla de esa santificación. Santo es aquel que ha sido comprado, lavado y redimido por la sangre de Cristo. Ha sido apartado para Él. Y a veces somos apartados para Dios, pero luego nos aburrimos, ¿verdad? Hay gente que le aburre la vida cristiana y luego dice, pues me voy un ratito por allá, otra vez a revolcarme en el lodo. Y al cabo me regreso y Dios me perdona. Que al cabo no pasa nada. Si hoy no digo palabra, no pasa nada. Si hoy no oro, no pasa nada. Si mañana no oro, no tengo ganas de leer la palabra, no pasa nada. Y sí, efectivamente, no pasa nada. No va a pasar nada en tu vida. Nada maravilloso, nada milagroso, nada sorprendente, nada sobrenatural. No vas a avanzar. Y el agua que se estanca se echa a perder. Quien no avanza, retrocede. No pasa nada, efectivamente. Si tú no lees, no va a pasar nada. Si tú no oras, no va a pasar nada. Por eso Dios le dice a Josué, ¡hey! Esfuérzate y sé valiente. Y le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y la última le dice, ¡hey! Esfuérzate y sé muy valiente. Esto es de valientes. Así es. Cuando alguien viene y te dice, ay, ¿por qué te cambiaste de religión a tu edad y con esas cosas? Como decía la hermana Cuquita en el testimonio, ay, no inventes, traicionaste a la familia. Te tienes que armar de valor y decirle, no traicioné a nadie, estoy conociendo a Dios. Esa es ahora mi decisión. Yo recuerdo que aquí venía una hermana que escondía su Biblia porque le daba vergüenza. Decía, es que si la gente en la calle me ve, pues mejor la guardo aquí en la bolsita para que no me vea. Yo no la puedo esconder, yo la traigo aquí, en mi corazón. Y la palabra de Dios dice que somos cartas expedidas por Dios y que todo el mundo lee en nosotros esa palabra, porque está viva en nosotros. Porque no la podemos ocultar, no la podemos esconder. Y no la queremos, yo no quiero esconderla. Y no te estoy diciendo que yo sea perfecta.
pero estoy siendo perfeccionada por un Dios perfecto. Amén. Amén. Así es. Vamos a Zacarías 3:1-10 y te voy a dar este ejemplo. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. 3:1-10. Ujú. Quiero que pongas atención en este pasaje bíblico porque Dios nos va a enseñar. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba en su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Una característica que tiene el diablo es ser acusador. Si tú hiciste algo incorrecto o algo indebido, lo primero que va a hacer, hey, acuérdate, ya estás orando aquí y acuérdate lo que hiciste. Dice, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ojo, Josué era el sumo sacerdote de ese momento. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Yahweh estaba en pie. Fíjate lo que hizo. Lo lavó y lo limpió. Para que el enemigo no tuviera ocasión de acusarle y de decirle, hey, ¿tú por qué estás diciendo que puedes echar fuera demonios si tú hacías esto o aquello antes? ¿Tú por qué estás diciendo que si impones manos se va a sanar la persona? Si tú eras un pecador. Te lo estoy traduciendo al tiempo de ahora. ¿Tú por qué estás diciendo que eres muy cristianito? Pero Dios le dijo, así dice, y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré un lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto? ¿Eso ya sucedió? Ya. Cuando Jesús murió y resucitó. Amén. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Él le dijo, cambia tu manera de pensar. Yo te estoy diciendo lo que yo hice por ti. Yo te estoy diciendo que ya te limpié. Y la mitra limpia sobre su cabeza era algo así como una cofia que representa el cambio de mente a una mentalidad de rey. Le dice, tú gobernarás. ¿Un rey qué? Gobierna. Pero él tenía que estar aquí limpio y no permitiendo que el enemigo le siguiera acusando por cosas que había hecho en el pasado. No permitas que el enemigo te siga acusando por cosas que hiciste en el pasado. Y tampoco añores esas cosas. No las traigas a la memoria, porque eso nos estorba en el caminar. Eso no nos deja avanzar.
Es que yo era esto, es que yo hacía esto. A veces lo recuerdas, oh, ay, es que a mí antes me iba bien. ¿Cómo quisiera que regresaran estos tiempos? Cuando a mí me iba bien, que no me hacía falta el dinero, pero pues hacías tranzas. Y eso no es correcto delante de Dios. Eso no le agrada a Él. Amén. Y así como ese sacerdote, Dios lo limpió. Y le dijo a Satanás, hey, quítate de aquí, porque yo ya lo limpié. Tú no puedes venir a acusarlo. Ejerce ese derecho sobre tu vida. A veces Satanás te acusa hasta por lo que no haces. Y hasta te la crees. Mira, él es mal hijo, no ve a sus papás. Oye, pero cuando has podido, has visto por ellos. No, pero él es mal hijo. Hasta por lo que no haces, te acusa. Porque lo único que anda buscando es oprimirte, atacarte, robarte, destruirte. Tú tienes que conocer a tu enemigo. Pero como les dije el domingo pasado, también tienes que saber que ya está vencido. Amén. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a 1 de Pedro 2:9. Dice, mas ustedes, mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso eres un real sacerdote. Si te fijas, ahí lo juntan. Eres linaje escogido, eres un rey sacerdote, un real sacerdocio, real, verdadero, genuino, que no tenga el diablo de qué acusarte. Él ya pagó por ti y por mí, nos perdonó. Y puso su espíritu en nosotros y un corazón de carne, y en él escribió sus palabras para que nosotros andemos conforme a sus palabras, andemos conforme a sus estatutos. Amén. Cuando hay gente que dice, me estoy esforzando por agradar a Dios, me estoy esforzando por querer hacer, yo les digo, no te esfuerces, porque por tus fuerzas no lo vas a lograr. Me estoy esforzando para no pecar. ¿Saben de dónde salieron los ermitaños? De Grecia. Ellos conocieron la palabra y para no pecar se iban allá a lo lejos para estar solos, para estar santos y puros para Dios. Pero ¿qué crees que sucedía? Se volvían locos porque el diablo allá los atacaba. Hay gente que dice, no, soy cristiano, no me voy a contaminar. A mí me da tanta risa esa palabra. Pues ni que si yo le hablara a uno que no es cristiano, trajera como ahora el virus o no sé, algo radioactivo que me fuera a contaminar, ¿no? Nadie puede contaminarte. Nadie puede contaminar lo que está puro. Solo tú. Lo que tú dejes entrar en tu corazón, en tu mente y lo medites, eso es lo que te va a contaminar. Jesús lo dijo, hey, no contamina al hombre comer con las manos sucias o limpias. Contamina lo que le sale de aquí, del corazón, porque del corazón salen los malos deseos, las muertes, los malos pensamientos. De ahí salen. La gente no se enferma por lo que come, sino por lo que guarda aquí. Por eso nosotros debemos desechar todo lo que
los sentimientos, las emociones negativas. Lo debemos de sacar, no que no lo vayamos a sentir, pero no lo vamos a guardar. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Y dice, todas las cosas me son permitidas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Amén. Vamos a la última cita, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, por tanto, tenemos un sumo sacerdote que es el líder de nuestra profesión. Profesión es hablar lo mismo que él habla. Dice, él puede comprendernos porque él vivió lo mismo que nosotros. La gente piensa que Jesús vino aquí como Dios y él vino como hombre para poder comprender lo que tú vives y lo que yo vivo, para poder ayudarnos a salir adelante. Y te dice al último, acércate pues confiadamente. Hay gente que si peca luego se aleja y ya no viene. Hay gente que si se equivoca ya no voy a orar con Dios porque hice mal. Y esa es una mentira que el diablo te hace creer. Si te alejas, ¿qué va a suceder? Vas a empeorar. Así es. Pero nosotros hoy somos reyes y sacerdotes para Dios. Deja que Él ministre tu corazón y tú ministra el suyo. Guarda tu corazón en Él, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Si tú no guardas el corazón, ojo, muchachitos, esposos, esposas, ay, mi corazón es para mi marido, para mi novio, qué grave error. Y menos si no es hijo de Dios. ¿Qué va a hacer con tu corazón? Te lo va a destruir. El corazón se le entrega a Dios. Amén. Así es, amén. Vamos a orar, Padre. Te doy las gracias, mi Dios Padre, porque tú has abierto mis ojos el día de hoy, Señor Padre. Porque me es necesario, Señor, no solamente un cambio de mente, Señor Padre, sino ejecutar esas palabras que tú escribiste en mi corazón, para ejercer ese sacerdocio al cual tú me has llamado, Señor Padre. Creo que tú me has limpiado de todo mal, Padre. Que aun si yo batallare con cosas, mi Dios, aún de mi pasado, Señor Padre, con deseos, con actitudes o con acciones, Señor Padre, a través de tu Santo Espíritu y conforme a tu palabra, tú me ayudas, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero cambiar, Señor Padre. Quiero ser diferente, quiero ser transformado de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te entrego, Padre, todas aquellas cosas que pueden estar estorbando en mi vida, Señor Padre. Y hablo vida en cada área de mi ser, Señor Padre. Perdono a todos aquellos, Señor, que yo los he tomado como pretexto o he dicho que son causa, mi Dios, de mis enojos, Padre, o de mis acciones, Señor Padre. Y decido, Padre, caminar de acuerdo a tu voluntad. Decido, Señor Padre, que tú ministres mi corazón y ministrar el tuyo, Señor Padre. Conocerme como tú me conoces, Señor Padre, para que de esa manera, Señor Padre, ese sacerdocio que me has entregado, pueda yo ejercerlo, Padre,
a tu manera y no a la mía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.